Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para responder a una serie de preguntas, que realmente es una sola pregunta que nos hizo un piadosísimo espectador en la área de comunidad, y que el usuario es un manta. Entonces, y la pregunta es interesante porque ya se ha respondido en otros vídeos de otros canales, también seacantistas. Pero la pregunta son tres, pero realmente es una. ¿Cuándo nació el sedevacantismo? ¿Es anterior a la fraternidad sacerdote San Pío X? ¿Apareció después de los años de la década del 70 del siglo XX? O sea, ¿es posterior a 1970? La respuesta es: depende. Nuevamente los famosos depende. Si me preguntáis eso en la calle, si existiese un tipo de periodismo bastante interesante, nos hicieron la pregunta si el seacantismo es posterior a los años 70 o después del lefebrismo. Yo dije que no. El seacantismo es una conclusión teológica ya proveniente de la época de los padres de la Iglesia. San Cipriano lo expone. El Código de Graciano, mucho más adelante, casi ya en la Edad Media, también lo expone. El Papa Pablo IV, en su bula Cum ex apostolatus officio, expone lo mismo. San Roberto Bellarmino, que es un doctor de la Iglesia, en su obra de Romano Pontífice, libro segundo, capítulo 10. San Antonino, en su Suma Teológica, tercera parte, título 21, capítulo 4, de la deposición del Papa. Y todos estos autores, incluso podemos decir que hasta el siglo XVI, de la época patrística hasta el siglo XVI, sostienen que los herejes no poseen cargo eclesiástico. Entonces ya después del siglo XVI ya se existió estas tesis. No, el propio Papa Pío XI, al darle a San Roberto Bellarmino el título de defensor de la sede apostólica, al darle el doctor de Iglesia con la calidad de doctor de las controversias y de defensor de la Santa Sede, es obvio que el Papa Pío XI hace suya las tesis, al menos en este caso, de que el Papa hereje no es Papa, pierde cargo ipso facto. Por ende, los herejes no poseen cargo eclesiástico y el papado es un cargo, y que quien detenta ese cargo es hereje público, manifiesto y notorio, cesa de tener ese cargo. Porque el papado es un cargo, no es un sacramento que imprima carácter en el alma, es un oficio eclesiástico. Entonces es obvio que, volviendo a esa pregunta, ¿cuándo nació el seacantismo? Si es anterior a la fraternidad sacerdotal San Pío X, o si apareció después de los años 70 del siglo XX, es obvio que estamos hablando de un seacantismo, una conclusión teológica, de la cual hacemos parte de una era posterior a la muerte de su santidad Pío XII. Y es un seacantismo que sobre todo se condensa frente a la crisis provocada por el Concilio Vaticano II, que fue convocado en 1959 y fue realizado entre los años 1962 y 1965. Emitió 16 documentos que exprimen, profesan y obligan a herejías, cismas y apostasía. Entonces generó una serie de respuestas. Ni de paso vamos a enumerarlas, las diferentes posiciones teológicas. Para esta exposición nosotros nos vamos a valer en parte de una monografía del Instituto Mater Boni Concili de Italia, que está en Milano, que son sede privacionistas, profesan la tesis de Casichaco, que son seacantistas, pero es un seacantismo bastante particular. A su vez estamos usando algunos testimonios del reverendo padre Héctor Romero, que también es de la tesis de Casichaco, le hace un sede privacionista. Estamos usando trabajos, testimonios que están en internet, que están en otros idiomas, de seacantistas clásicos, totalistas,
Incluso testimonios de obispos, como el caso de Pierre Roy, también un obispo totalista, sacandista, pero totalista, acerca de unas declaraciones impresionantes que han surgido en el año pasado, que nos van a enriquecer este vídeo. Si bien ya el padre Romero, por su lado, como estaba dando clases en el seminario de San José, extinto seminario de San José, que estaba bajo la tutela de Monseñor Roland, que estuvo bajo la tutela de Monseñor Rodrigo da Silva, y ya no existe ese seminario, aparentemente está extinto, etc. Aunque existe la sociedad sacerdota de San José, que son 2 o 3 curas que están subordinados a don Rodrigo da Silva, que son sacandistas, totalistas, etc. En fin, entrando en esa historia de si el sacandismo es posterior o anterior o es un residuo del lefebrismo. Cuando decimos lefebrismo nos referimos a la sociedad, a la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Pues la gente cree en ese imaginario fabuloso del tradicionalismo que no existe un antes, o sea, no existe un antes y un después de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Parece que no existiese reductos de luces que surgieron, voces críticas y admonitorias acerca de los errores de Vaticano II. Algo de eso hemos hablado en un video que hemos hecho recientemente. Entonces, la primera persona que asume esta posición teológica, que hoy en día seguimos asumiendo que es el principal compositor de la tesis como la conocemos hoy en día, al menos en sus formas más esenciales, es el padre Sáenz y Arriaga, que bajo un seudónimo como Maurice Pinay, junto a los laicos eclesiásticos vinculados a la Universidad de Guadalajara y de la Unión Católica de Trento, o sea, mexicanos, también el padre Sáenz y Arriaga es mexicano, con un libro que tuvo 14 meses de preparación. Entre los años 1900, o sea, esta época de estos mexicanos, por así decirlo, estos clérigos y laicos católicos mexicanos, entre los años 1962 a 1965, ellos estuvieron proponiendo lo que hoy en día conocemos como sacerdotalismo, mucho antes de Marcel Lefebvre, mucho antes de sus declaraciones públicas de Marcel Lefebvre, de Monseñor Marcel Lefebvre. Existe un libro que aparte el padre Sáenz y Arriaga, con el seudónimo de Maurice Pinay, va a ser el autor del libro Complot contra la Iglesia. En dicho libro se concluye la tesis sacrantista a modo de esbozo. Dicha obra literaria fue distribuida a todos los padres conciliares y de ello da testimonio la persona que se presenta como Isidro Pentochoa, que dice que vio potes de basura, o sea, cajones de basura con esos libros, ¿eh? Lo que se conoce como el sacrantismo. O sea, ese libro plantea ya un esbozo de lo que es la actual posición sacrantista como solución a lo que estaba sucediendo inicialmente. En dicho conciliábulo nació en plena aula de la Basílica de San Pedro, bajo los problemas generados por el documento Nostra Aetate sobre la cuestión judía. El periódico Le Monde registra para el 16 de octubre de 1965, prácticamente terminando el Concilio Vaticano II, mencionan el último intento del grupo mexicano que hemos dicho, que es el padre Sáenz y Arriaga, unos laicos y eclesiásticos vinculados a la Universidad de Guadalajara y a la Unión Católica de Trento, en distribuir un libelo de 4 páginas a los padres conciliares, en donde se exprimía lo siguiente, entre otras cosas, obviamente, por esencia es esto: es evidente que solo un antipapa y un conciliábulo podían aprobar una declaración de este género, que era asunto del problema judío, que ni siquiera quiero entrar ahora en ese tema, que es prácticamente que ellos tienen el pacto vigente y que la Iglesia les debe a ellos algo como una especie de pleitesías y una sumisión a nivel histórico y teológico. No sé cómo decimos ahora, se declara en plena sala conciliar, o sea, en plenas discusiones del concilio del Vaticano II. Es ahí que se declara, en esa Basílica de San Pedro se declaraba el ideal básico conceptual del sacramentismo como lo conocemos hoy en día. Entonces, si podemos decir que existe una tesis que se activa en contra de la herejía Vaticano II,
mucho antes del lefebvrismo, es el sacrantismo de los mexicanos. Y que conste, lo que dicen que no existe un antes y un después de Maciel Lefebvre, Monseñor Maciel Lefebvre, y de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. El propio Teixeira de Balaguer, que acaba de fallecer hace cosa de unos meses, él va a citar en la biografía de Monseñor Lefebvre, que hasta las páginas, porque no quiero dar las páginas porque a veces las ediciones cambian, pero el padre propio Monseñor Teixeira de Balaguer va a declarar, va a constatar que Monseñor Lefebvre no formó parte de los 88 padres conciliares que no votaron Nostra Aetate. O sea, Monseñor Lefebvre le dio el placet a Nostra Aetate por boca del mismo Monseñor Teixeira de Balaguer, que fue uno de los obispos consagrados por Monseñor Lefebvre en el año 1988, y prácticamente una mano derecha de Monseñor Lefebvre. Otro más, el padre Gerard de Lauriers y el padre Quach, que hemos hablado de estas dos personas, sobre todo del padre Quach, hemos hablado en un video anterior. En 1969 se crea este sacrantismo ya ahorita francés. Hemos hablado de un sacrantismo mexicano, ahora vamos a hablar de un sacrantismo francés. El tradicionalismo salió, o se creó, a la luz pública, sobre todo con la promulgación del nuevo misal en 1969. El Novus Ordo Missae, nuestras queridas ceremonias heréticas, protestantoides, que tenéis a la vuelta de vuestra casa, a la vuelta de la esquina, ¿no? En los templos católicos y los templos que ellos mismos, han hecho. Según, ¿no?, los que defendieron la misa católica, precisamente fueron los sacrantistas franceses. Si por un lado los sacrantistas mexicanos nos dieron la posición teológica al inicio, el germen de la posición teológica sacrantista, no es menos cierto que los que van a defender la misa católica van a ser los franceses. Si bien los propios franceses, incluso el concilio Vaticano II, fueron las alas más liberales, también con los alemanes y los belgas, todo ese bloque del Rin. El abbé de Nantes, ¿no?, que es otro francés, Georges de Nantes, y sus religiosos, que tienen una comunidad religiosa, se llaman los hermanos del corazón de Jesús, los pequeños hermanos del corazón de Jesús. Y sus religiosos, el abbé de Nantes y sus religiosos, testifican que hubo una reunión en la casa del mismo abbé de Nantes el 21 de julio de 1969, 4 meses antes de la nueva misa, de la publicación del nuevo misal de Pablo VI, falso papa. Entonces, tanto el abbé de Nantes como sus religiosos testifican que se trasladaron a la casa de la abbé de Nantes el padre Philippe Rousseau, el sacerdote mexicano Sainz Arriaga, que hemos nombrado al principio, y Charles Marquet, también el padre Quach y el padre Gerard de Lauriers, más un laico de Versalles, un tal Alain Quilloy. El padre Norbert Barbara, que hemos hablado bastante de este sacerdote en todos estos vídeos acerca de Monseñor Golintuk, y también en los vídeos que hemos hecho anteriormente de este tema, también estaba en esa casa. Si bien no estaba con esta comitiva, pues el padre Barbara se encontraba en la casa de la abbé de Nantes. Y dichos sacerdotes sostenían la invalidez de la nueva misa y la vacancia de la sede apostólica. El abbé de Nantes, él tiene una página de internet, esta persona ya falleció obviamente, pero sus discípulos son los que tienen hoy en día, administran lo que es el movimiento de la Contrarreforma Católica. Y eso tiene una página de internet. Y ellos ahí asumen que a partir de estas declaraciones en esa casa, de estos sacerdotes franceses, también en casa de un francés que era Georges de Nantes, hicieron que el abbé Georges de Nantes expulsara a Monsieur de Lauriers, al padre Quach y los otros acompañantes que estaban en este grupo, al decir estas declaraciones. Son versiones interesantes, no lo dice el padre Héctor Romero, son fuentes que están ahí en la propia página de internet de la Contrarreforma Católica sobre este encuentro. Entonces, el sacrantismo francés surge a nivel de la defensa de la misa, y lo hemos demostrado, y hay varias fuentes que así lo corroboran. Y ya esto para 1969, casi 10 años antes de las primeras declaraciones de Monseñor Lefebvre en contra del concilio, la nueva misa y
y el papado conciliar, por así decirlo. Después está el padre, el profesor Carlos Di Sandro, en Argentina. Para mayo de 1969 postulaba la cuestión de la sede vacante. Iglesia, en su obra Iglesia y Pontificado, una breve cuestión teológica. También el Peinar Lodge, el de la Universidad de Múnich, se declaró por la vacancia de la sede apostólica también en 1969. Entonces tenemos sacantismo mexicano, sacantismo francés, sacantismo argentino y sacantismo alemán. Mucho antes de las posiciones públicas de Monseñor Marcel Lefebvre. El Ave de Nantes, él se merece un video aparte, y ya hemos hablado bastante de él en nuestro video anterior. Pero el Ave de Nantes rechazó los documentos conciliares desde el principio, por lo que hasta 1969 fue de hecho considerado punto de referencia del tradicionalismo a raíz del breve examen crítico de Nobuso Gromise en 1969, que es un tema aparte, ¿no? Que también está involucrado otros sacantistas como el Monseñor Gregoriens, que fue que hizo ese breve examen crítico y viene a ser presentado por el cardenal Ottaviani y por el cardenal Bacci, que eran cardenales, y aparte Monseñor Alfredo Ottaviani era el inquisidor de la iglesia. Entonces el Ave de Nantes, al ver estas cosas, tuvo la perspectiva de iniciar un proceso canónico contra el falso Papa Pablo VI. Con ese objetivo, que el 10 de abril de 1973, elevó a Pablo VI un libro de acusaciones in Paulum VI, o sea, un libro de acusaciones a Pablo VI, o en Pablo VI, en que Monseñor Giovanni Battista Montini, Pablo VI, falso Papa, pero en fin, es acusado por un clérigo de apostasía, herejía y cisma. En ese contexto solicitó a los obispos, especialmente sin nombrarlo, a Monseñor Lefebvre, que rompieran la comunión con Pablo VI. Un pequeño exciso histórico. Si bien en este libro de acusaciones se hacía alusión a los obispos que se pronunciaban públicamente, obviamente el Ave de Nantes estaba refiriéndose a Marcel Lefebvre, porque era obviamente, él inició, al menos se cree que fue él que inició, Internationalis Cetum Patrum, o sea, el grupo de los padres internacionales. Entonces, Marcel Lefebvre le escribe a él 2 años después, y dice así: para marzo de 1975, Monseñor Lefebvre le escribe a la Ave de Nantes: si obispos rompen con Roma, no seré yo. Pero por cosas de la vida, Monseñor Lefebvre va a romper con Roma, con esa Roma apóstata, eventualmente por razones de defender su seminario. Y hemos hablado de este tema en otros videos anteriores. Entonces el Ave de Nantes sostenía la opinión del cardenal Journet. Cardenal, para entendernos, que el Papa herético no podía ser por los fieles motivo de contestación de la validez de la elección de Pablo VI, a causa de la aceptación pacífica de la Iglesia Universal. Y este tema de la aceptación pacífica es uno de los argumentos de toda la línea media y de los lefebristas. Entonces, hay que tener algo. Yo tengo que hacer un pequeño quiebre en esta historia. Al contrario, eso se debe entender. Lo contrario, alguien que nos esté escuchando puede asumir que este punto es verdadero, pero hay que asumir, antes de continuar, que si existe alguien en la historia posterior al Vaticano II que fue públicamente, si bien no fue recibido, pues fue públicamente, hay fotos de eso, hay fotos de ello. O sea, la ven George Nance con unos libros grandes que son las acusaciones, el libro de acusaciones en Pablo VI, donde él acusaba a este sujeto de apostasía, herejía y cisma. Hizo lo mismo después cuando fue su papa, también en público, Juan Pablo II. O sea, ellos han sido advertidos públicamente. En fin, el asunto que el Ave de Nantes no sostenía, a diferencia de los sacantistas mexicanos, a diferencia de los sacantistas argentinos, sacantistas franceses, sacantistas alemanes, sobre todo los mexicanos, vamos a enfocarnos sobre todo en los sacantistas mexicanos, sacantistas franceses. El Ave
George Denance, va a sostener una tesis que no es la tesis de San Roberto Bellarmino, sino una tesis diferente, que asumía que el Papa debe ser depuesto por la Iglesia. Entonces, yo quise entender un poco este asunto de la aceptación pacífica, porque la tesis que sostenía la Venance, apoyado por un cardenal, un verdadero obispo, pero con un cargo dudoso, que estaban ahí ya en Vaticano II, posterior a Vaticano II. Entonces, si bien un cardenal que apoyaba a la Venance, no es menos cierto que son personajes ya dudosos a nivel de cargos eclesiásticos, y ellos sostenían lo que acabamos de decir, que debido a la aceptación pacífica no se podía deponer al Papa, como la teología nos ha enseñado desde el principio de la Iglesia. Entonces, el asunto de la aceptación pacífica de un Papa por herejía, que no es católico, eso es ficción, pero en fin, San Alfonso de Ligorio, que os recuerdo que es doctor moral de la Iglesia, declarado así por el Papa Pío X, él nos va a hablar acerca de la aceptación pacífica de la Iglesia por parte de un Papa. La aceptación pacífica de la Iglesia es un acto en el cual la Iglesia se compromete con su destino. Esto aparece en la Verità della Fede, tercera parte. San Alfonso de Ligorio asume la tesis verdadera de San Roberto Bellarmino, aparte. Si Dios permitiese, un Papa fuese hereje, notorio y contumaz, este dejaría de ser Papa y la sede quedaría vacante. También aparece en el mismo libro de la Verità della Fede, la verdad de la fe. Entonces, entre muy claro, o sea, cuando estos santos se refieren a la aceptación pacífica de la Iglesia, se van a referir por problemas canónicos, no por problemas de herejía pública, no manifiesta por parte de un falso Papa. Aparte, ese destino de la Iglesia es muy importante. O sea, cuando San Alfonso de Ligorio nos dice que la Iglesia se compromete con esa aceptación pacífica de la Iglesia, de un Papa que se compromete a su destino de la Iglesia. Si la Iglesia tiene un destino, si la Iglesia se comprometería a su destino, cuidado, ese destino no es que tenga un Papa hereje en el cargo, eso no es católico. ¿Por qué? Porque dogmáticamente hablando, el Papa es en el Déciger, ¿no? El numeral 792 o 423 en las ediciones clásicas. El Papa Inocencio III, en su encíclica Eius Exemplo del año 1208, Edad Media, nos va a decir esto: de corazón profesamos, de corazón creemos, y con la boca confesamos una sola Iglesia, no de herejes, repetimos, no de herejes, sino santa, romana, católica, apostólica e inmaculada, libre de error, e inmaculada, fuera de la cual nadie creemos, en el sentido de que profesamos, creemos que nadie se salva. Entonces el destino de la Iglesia, en su aceptación pacífica de un candidato herético, no puede ser vinculada a una iglesia de herejes. Por ende, esa concepción es falsa. La posición de la Venance no está bien, no está acorde a la enseñanza de la Iglesia. Es un error. Por más que sea un personaje histórico loable, pero se equivocó. Él y Cardenal Jovenet. Entonces, el Venance, influenciado, como hemos dicho, como por el Cardenal Jovenet, sostenían que el Papa herético debía ser depuesto por la Iglesia. Esa tesis es de Juan de Santo Tomás, también bebiendo de la tesis de Cardenal de Cayetano. Esto aparece, esto es en su curso teológico, esto va a enseñarlo Juan de Santo Tomás, en su curso teológico, en la parte segunda, volumen 6, ¿no? Todo esto es previo a Vaticano II. O sea, Juan de Santo Tomás, ni siquiera quiero entrar en este ámbito porque me extendería mucho, pero es un adversario de las tesis de San Roberto Bellarmino, que son las tesis que la Iglesia ha aceptado al canonizar y al darle doctorado prácticamente en controversias a San Roberto Bellarmino en el siglo XX. La posición de Juan de Santo Tomás no es correcta, no está acertada a la realidad teológica. Por ende, hay que entender esto. O sea, el Papa se depone a sí mismo por herejía. Y eso también lo recoge el Código de Derecho Canónico de 1917 en su canon 188. O sea, realmente, este es un libro esta edición del Código de Derecho Canónico, el Código de Derecho Canónico de 1917, vaya redundancia, pero es un libro del siglo XX.
que cita en ese canon a la bula cum ex apostolatus officio del Papa Pablo IV. Y aparte, ya en el pontificado de Pío XI se canoniza a San Roberto Bellarmino como doctor de Iglesia, doctor de las controversias y defensor de la sede apostólica. La tesis es la correcta. El propio santo lo dice. La opinión quinta es la correcta. Del libro de Romano Pontífice, el libro segundo, capítulo 30. Entonces, hay que tener esto. Pues no existen papas herejes. Si existe un papa hereje, debe o es depuesto por la misma herejía o es depuesto por la Iglesia. Hemos demostrado que la Iglesia no tiene nada que ver con herejes en sus filas. Por ende, no existen papas heréticos. Y la Iglesia sí te lo puede poner a nivel canónico, pero a nivel de que tenemos un papa hereje en la curia romana, como si fuese una curiosidad. Eso no es católico. Eso no está bien. Eso lo hemos demostrado. No vale la pena seguir hablando del tema. Otro personaje histórico previo a las declaraciones públicas de Marcel Lefebvre es Monseñor de Castelmayer, que tiene que ver ya posterior directamente con la sociedad o la fraternidad sacerdotal San Pío X. Monseñor Castelmayer, cuando estaba vinculado a la sociedad brasileña de tradición, familia y propiedad, la conocida como TFP, le envió al falso Papa Pablo VI un estudio. Este autor se llama Arnaldo Xavier Vidigal Silveira, miembro fundador de la TFP, que es el Movimiento de Tradición, Familia y Propiedad, sobre el nuevo misal y sobre la hipótesis teológica del Papa herético, que a diferencia de la postura del cardenal Jonet y la Venance, que hemos prácticamente desmontado, que a diferencia de las posturas que consideraba, o sea, Arnaldo Xavier Vidigal Silveira, juntamente con Monseñor Castelmayer, que entrega eso a Pablo VI, consideraba la tesis que ellos consideraban cierta, según la cual el Papa herético es depuesto por el mismo hecho, ipso facto, como nos enseña el Código de Derecho Canónico, como nos enseñan todos estos teólogos que hemos nombrado. La posición de Vidigal de Silveira, de Monseñor de Castelmayer, no era abiertamente sedantista. Aún así reprochaba, sin embargo, que no se la tuviese en cuenta, cosa que hoy en día aún las fraternidades sacerdotales San Pío X siguen eso. No toma en cuenta la posición teológica, ni la enseña en el seminario. Monseñor de Castelmayer nunca marginó a los sedantistas, a diferencia de Monseñor Lefebvre, que se lo hizo poco a poco, y hemos demostrado en nuestro video pasado, en uno de nuestros videos pasados. Hay algo interesante en esta historia de Monseñor Castelmayer. Nosotros tenemos dos fases de Monseñor Castelmayer. También daría para hacer un vídeo para eso solamente. Pero existe un documento videográfico en internet, que es una entrevista que le hacen a Araí Daniele, que solamente también este personaje es interesantísimo. Es interesantísimo. Pero vamos a ponerlo como un sagantista laico, ¿no? De origen italiano, y a piloto de avión, de esos aviones transatlánticos, ¿no? Aviones de esos de líneas aéreas. Araí Daniele testifica que, aparte, Araí Daniele, él tenía en vida una casa en Fátima, Portugal, ¿no? Y esto no puedo evitar hacer este paréntesis. Esa casa, una casa bellísima, ahí tiene una misa, o sea, una pequeña capilla, donde nunca se ha hecho misas una cum hereticis, o sea, nunca se hizo misa unida a herejes. Entonces, Araí Daniele, él testifica que Monseñor de Castelmayer fue relativamente engañado, fue llevado relativamente engañado a las concentraciones episcopales de 1988 por parte de Marcel Lefebvre y él como considerante. Él pensaba que se iba a hacer en un ámbito doctrinal más sólido la cuestión de la ausencia de autoridad antes de hacer esas consideraciones episcopales. Al momento inmediato, esto es interesante, eso está en portugués, pero es un portugués muy rápido, es portugués brasileño. Hay que poner los subtítulos, pero en fin. Yo voy a intentar poner el enlace de ese vídeo. Es un audio, por eso quien sabe algo de portugués lo va a entender. Al momento, se narra a Araí Daniele, al momento inmediato de las consideraciones de los 4 obispos lefebristas en 1988, Monseñor Castelmayer le decía a todos en las reuniones
públicas de celebración de esas consagraciones. Le decía a todos: nosotros no tenemos ya papa, tenemos un antipapa. Aray Daniele supo esto por cantidad de testigos de ese día, incluyendo el primer superior general de la fraternidad sacerdotal San Pío X, Franz Schmickberger, y otros casos en donde Monseñor de Castelmayer era abiertamente separatista, aunque solo en círculos privados. No hay escritos formales, obviamente. Ese es el problema, no hay escritos formales de Monseñor de Castelmayer. Si bien existen, como hemos dicho, esta carta, este púsculo de Arnaldo Xavier Vidigal Silveira, que lo entrega con el plachet, o sea, con la aceptación de Monseñor de Castelmayer en 1970 al falso Papa Pablo VI. La realidad es que Monseñor de Castelmayer era separatista en círculos privados, y eso que lo sepan los lefebvistas, que el conconsagrante ese mismo día de los obispos que hoy en día aún que insisten viven 3, que sepan que uno de esos obispos era separatista para el momento, que es Monseñor de Castelmayer. Otra fuente interesante previa a Monseñor Lefebvre, que constituía una visión teológica de Acerrante, que era la revista Itineraides, no sé cómo se pronuncia en francés realmente, dirigida por Jean Mariran. Era la revista más prestigiosa que hubiese tomado posición contra los nuevos catecismos y contra la nueva misa. No dudó, en el momento de la promulgación del nuevo misal, del Novus Ordo Missae, exponer a sus lectores la cuestión del Papa Herético y las diversas posiciones de los teólogos acerca de la pérdida de pontificado en esa eventualidad. Cosa hoy en día a la gente le cuesta creer eso, ¿eh? O sea, hoy con tanta información, la gente le cuesta creer que la Iglesia siempre ha enseñado que un Papa puede perder el cargo por hereje, público, notorio y manifiesto. Al menos el problema había sido planteado públicamente. Y Monseñor Gueras de Loriens, que era colaborador de esta revista. Entonces, existe toda un abanico de personajes históricos que desde las propias altas conciliares dentro del Concilio Vaticano II, el Concilado Vaticano II, hasta 1970, fueron 7 años de propuestas separantistas públicas. O sea, el separantismo es previo a las declaraciones públicas de condena de Monseñor Lefebvre al Concilio Vaticano II. Es obvio, Monseñor Lefebvre estaba detrás de estos movimientos, pero de forma, digamos que detrás de la cortina. Pero él apoyaba estas cosas. Solo que, como hemos dicho en nuestro video pasado, él necesitaba guardar su obra, que es su seminario, su fraternidad sacerdotal San Pío X. No pudo guardarla hasta que... Bueno, no pudo guardarla porque es esto sí, a todos los católicos tradicionalistas que hemos estado en el Novus Ordo y hemos estado en un punto de estado de negación, solo entendemos la realidad de la crisis, de las cosas que se ven en internet, cuando el Novus Ordo nos muerde algo o nos fagocita alguna parte de nuestra personalidad. Marcel Lefebvre fue cuando tuvo la primera visita de las autoridades de Vaticano II en su seminario, y eso fue en 1974. Pero en fin, vamos a dar a continuación de eso. Pero en mi caso, fue cuando yo fui cordialmente echado a un lado en un seminario franciscano, en un convento franciscano, por cosas mucho menores que estos personajes, porque estos personajes son épicos a nivel de lo que hicieron lo mejor que pudieron. Pudieron haber hecho más, pero hicieron lo mejor que pudieron. Claro, yo perdí menos de lo que perdió él, lo que estas personas perdían. Yo he salido de casos de sacerdotes que han quedado en la calle por no ser de la misa nueva, hace más de 60 y tantos años. No, mentira, hace más de 50 y tantos años. Me contó un padre francés, me comentó a mí que él conoció personas que conocieron a un padre que está muerto, que lo vieron comiéndose una lata de comida en el frío de la noche, expulsado de su parroquia, y se había vuelto casi que mendigo. No sé cómo ha sido la historia de ese sacerdote, pero cantidad de historias de ese tipo. Entonces,
no es juego. El Vaticano II, con esta gente, no se puede jugar. Las personas no son católicas y debemos verlos como tales. No podemos darle ventajas, ni darles, digamos que privilegios o prerrogativas. Estas personas, cuando tienen autoridad, la ejercen a todo dar. Miren el caso de los franciscanos de Inmaculada, y luego, etc. La propia Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ellos tienen una excelente capacidad organizativa, eso es indudable. Entonces, Monseñor Tisier de Balaguer, en su biografía de Monseñor Lefebvre, supuestamente la página 523, pues estas son las fuentes que usamos de ese dossier o esa monografía se llama Sodalicium del Instituto Mater Monte Concili en Italia. Hasta 1975, Monseñor Lefebvre se cuida de no atacar al concilio ni al Papa. Para entendernos, ¿no? El 30 de mayo de 1975, declara en una conferencia a los seminaristas: sobre todo nunca digan, dice Marcel Lefebvre, que Monseñor está en contra del Papa o contra el concilio. No es verdad. O sea, para 1975, para el mayo de 1975, cuando yo había recibido la primera visita, que ya se había pronunciado públicamente, él seguía con la estupidez, disculpame esta palabra, es decir, que estaba a favor del Papa y estaba a favor del Concilio Vaticano II. Entonces, la cronología, porque entendamos un poco la cabeza de Marcel Lefebvre y del lefebrismo, porque hemos dicho en ese vídeo pasado que tenemos aquí, ahí están las tres fases de Marcel Lefebvre. La cronología de la manifestación pública de Monseñor Lefebvre en contra del conciliábulo, en contra de la misa nueva, en contra del papado conciliar, se va a iniciar en estos dos puntos. Por ejemplo, noviembre de 1974, primera visita del Vaticano Novus Ordo a su seminario. Tomó posición pública sobre la misa y el concilio. ¿Cuál misa? Misa Vaticano II, misa nueva, y contra el conciliábulo Vaticano II. Para 1974 a 1977 va a tardar 3 años para que él tomase posición sobre la cuestión del Papa. Y para el 22 de julio de 1976, Marcel Lefebvre es suspendido a divinis. Cuando le contestó un año antes, le contestó a la Vía de Nantes: yo no voy a pronunciarme en contra de Roma, no voy a separarme de Roma. Igual lo suspendieron por su querido seminario y su querida Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Incluso la Fraternidad Sacerdotal San Pío X ya fue abrogada el 6 de mayo de 1975. Los lefebristas nos están escuchando, ellos están suspendidos a divinis y su fraternidad está suspendida, está abrogada, eso insiste a nivel canónico. Después hablaremos de ese tema muy brevemente. Ahora bien, hay que entender esto. Marcel Lefebvre se pronuncia públicamente en 1974. A partir del año 1962 es que se empiezan a crear todas las propuestas sacrantistas que conocemos hasta el día de hoy, al menos esencialmente, al menos la estructura básica, que no es muy diferente. Y aparte, cuando hablamos de sacrantismo y lo asociamos con Marcel Lefebvre, y pretender que no existe nada ni antes ni después de Marcel Lefebvre, hay que entender que la fraternidad sacerdotal de San Pío X tenían sacrantistas internamente, públicos. Y estos sacrantistas trabajaron posterior a que Monseñor Lefebvre se pronunciase en contra del concilio, la misa y los falsos papas. La falsa misa, el falso concilio y los falsos papas. Tenemos al padre Bagush, que fue organizador de la ocupación de la iglesia de San Nicolás du Chardonnet en París, que aparte no solamente esa invasión, o sea, la ocupación de esa iglesia no fue obra de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, sino que hasta que fue públicamente condenada por el director del seminario de la época, fue en 1977. Esa iglesia tiene Fraternidad San Pío X por un sacrantista. Están los vídeos de que hacen sus misas solemnes ahí, en París. El padre Herbert Lelé tenía un apostolado tradicionalista antes de la llegada de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X a la Argentina. Fue colaborador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X hasta su muerte. Era sacrantista, y esto es un dato personal que dice el padre Héctor Romero en ese vídeo que vamos a poner aquí, vamos a poner una foto del vídeo.
Este dato del padre Herbert Lelé, que era un bretón, lo corrobora el padre Ernesto Cardoso en Brasil, que es argentino pero vive en Brasil, tiene unas misiones que se llaman las misiones Cristo Rey. Él corrobora esa historia, dice que es un padre pequeño, es un bretón francés, que tiene un carácter muy fuerte, era sarandista, y trabajó con la Feria de San Pío X. Le abrió el camino, preparó el camino para llegar a la Feria de San Pío X. Está el padre Sánchez Abelenda, nunca hizo misa nueva, y de estos curas hay varios. Yo he sabido de uno español en Canarias, que ya falleció obviamente, que nunca hizo misa nueva. Supe otro de un jesuita que nunca hizo misa nueva, pero fue ostracionado. O sea, nunca lo expulsaron de la orden, pero estaba en el ostracionismo. Existen testimonios de italianos en diferentes blogs que he visto a lo largo de mi vida, que dicen, este cura nunca hizo misa nueva. Existen curas que nunca hicieron misa nueva. Es una realidad. Entonces, hay gente que dice que Marcel Lefebvre nunca hizo misa nueva, otros dicen que sí la hizo, sobre todo Monseñor Gladio Díaz acusa a Marcel Lefebvre de haber hecho misa nueva, etc. Pero este padre Sánchez de Belenda nunca hizo misa nueva, fue sacantista, y también fue colaborador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X hasta su muerte. Entonces, eran sacantistas públicos que sabían que eran sacantistas y trabajaron hasta su muerte de estos curas dentro de la sociedad, de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Otro más, que es el padre Ramón Sarmiento, religioso, claretiano y sacantista, fue colaborador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X hasta su muerte. Eran sacantistas públicos. Incluso Marcel Lefebvre trabajó con seminaristas sacantistas, ordenó seminaristas sacantistas. Antes, obviamente, de 1978, que fue cuando él empieza a expulsar sacantistas de la sociedad sacerdotal San Pío X, de forma más gradual. Para eso vean nuestro vídeo, que está un poco más detallado, sobre todo las fases del lefebrismo. Y podríamos terminar con el último sacantista interesante. Estos son datos más recientes. Podemos decir que el último sacantista, un sacantista muy curioso de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, es el propio Marcel Lefebvre. Marcel Lefebvre, él va a consagrar en 1988, y con consagrante Monseñor Antonio Castro Mayer, ellos van a consagrar 4 obispos para la Fraternidad Sacerdotal San Pío X sin misión apostólica, sin permiso, cartas apostólicas de los papas que ellos reconocían como válidos o como legítimos. Y se sabe que a partir de esas consagraciones episcopales que generan el documento Ecclesia Dei Afflicti, donde excomulgan a Marcel Lefebvre, Monseñor Castro Mayer y los 4 obispos de esa sociedad sacerdotal San Pío X. El padre, el Monseñor Pierre Roy, que fue un obispo consagrado el año pasado, este año, creo que fue consagrado este año, como Monseñor Rodrigo da Silva, consagró a Pierre Roy y al padre Altamira. Estos dos son obispos. Pero Monseñor Pierre Roy, que está en Canadá, le va a decir en una entrevista que el abbé Michel Simolin, que dio la extremaunción a Marcel Lefebvre, que fallece, Marcel Lefebvre fallece en 1991, él va a decir que a partir de esas consagraciones episcopales donde es excomulgado, en el documento que se aflicta, Marcel Lefebvre nunca más rezó una cum hereticis. O sea, Marcel Lefebvre no ponía en el canon, según el Monseñor Pierre Roy, supuestamente, que le dijo el abbé Michel Simolin, que fue un cura que dio esta unción a Marcel Lefebvre, nunca hizo. Después de haber sido excomulgado por la secta conciliar, Marcel Lefebvre dejó de poner aleje en el santo canon de la misa. Y es interesante esto porque puede ser cierto. Como yo voy a poner en la misa a unos sujetos que me excomulgaron, sobre todo de la forma que me excomulgan? No tiene sentido. Lógicamente no tiene sentido. Incluso la Fraternidad San Pío X sigue excomulgada, y siempre estará excomulgada, porque el falso Papa Bergoglio, ¿no? El falso Papa Francisco I, tiene un documento que se llama Misericordia et Misera,
del año 2016. En numeral 12, en su edición castellana, tienen varias ediciones por ser. Ellos van para que la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X haga confesiones válidas y lícitas a sus fieles. Ellos van a decir que para que se pueda recuperar la plena comunión con la Iglesia Católica, o sea, la Fraternidad de San Pío X no está en plena comunión con la Iglesia Católica. Es un lenguaje muy bonito para decirle a una persona, a otros grupos que no están en el nuevo sordo: ustedes no son católicos, ustedes son cismáticos. Entonces, es eso. La Sociedad de San Pío X está excomulgada desde 1988. Desde 1975, Monseñor Lefebvre ordena a sacerdotes suspensos a divinis, porque él mismo está suspenso a divinis, a nivel de la mente conciliar, cuidado, la mente lefebrista frente a la idea que ellos tienen de lo que es la jerarquía, o el punto, digamos que la noción de principio monárquico de la Iglesia, que es el papado. Ellos están excomulgados. Lo dicen ellos mismos, o sea, sus propios líderes lo dicen. Pusimos el documento. Entonces, disculpame la extensión del audio, del vídeo, perdón, y pidiendo a la Virgen María en su vocación como signum virginale, signo virginal, para que justos y pecadores, porque ella es la estrella del mar, Stella Maris, nos mantenga, sabiendo cuál es el norte, donde está la Iglesia, con sacramentos válidos y sacramentos lícitos, con jerarquía válida, con jerarquía lícita. Para que esa jerarquía lícita no solamente nos dé sacramentos, para que ellos puedan organizarse eventualmente lo antes posible, en la medida de las circunstancias posibles, viables en esta generación, para podamos tener nuevamente un papa legítimo. Jubilaum ne benedicere, ad societatem civem supernodum perducamus rex angelorum. Amén.